La Federación Nacional de Abogados ha planteado una acción inconstitucional por incumplimiento contra el abogado Fernando Yávar porque no cumple el requisito de haber ejercido por 10 años la profesión, como señala el artículo 180, numeral 3 de la Constitución, para ser miembro del Consejo de la Judicatura. El abogado Yávar ha señalado que está exento de este requisito porque el Consejo de la Judicatura es transitorio. Sin embargo, la resolución de la Asamblea en la que designa delegada a la doctora Tania Arias sí deja constancia de que ella cumple ese requisito. Por su parte, el decreto ejecutivo por el cual el presidente Correa nombró como su delegado al ingeniero Paulo Rodríguez deja constancia de que el artículo 180 de la Constitución no fue enmendado en el referéndum. Está con nosotros el abogado Fernando Yávar, miembro del Consejo Transitorio de la Judicatura. Abogado, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muchas abogado, gracias, gracias también por estar con nosotros. En su caso, la autoridad nominadora, que es la función de transparencia y control que preside el Contralor, aparentemente omitió el cumplimiento de este requisito. O sea, ¿cómo se podría justificar esto? Porque usted mismo ha reconocido que no tiene los 10 años de ejercicio. Sí, no es que se omitió el cumplimiento, al contrario, simplemente que no era necesario el cumplimiento de ese requisito. La Constitución lo que establece es un requisito para el Consejo de la Judicatura definitivo, para aquel que será integrado por 5 miembros y además que será por concurso realizado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es aplicable este requisito, sin embargo, obviamente, algunas de las autoridades que nominaron a los otros dos delegados, a los otros dos vocales, motivaron en tal sentido dichas resoluciones. Sin embargo, insisto, esto en materia constitucional no es aplicable ni era necesario. Sin embargo, aquella motivación tampoco genera ningún tipo de duda al respecto. Sin embargo, en todo caso, esto ya se está tramitando en la Corte Constitucional. Exactamente. O sea, finalmente será la Corte la que tome la decisión. Que realmente no tiene mayor valor jurídico. Sin embargo, yo dejo en manos de los jueces constitucionales este caso, a efecto de que ellos sean los que lo resuelvan. Muy bien. Vamos a otro asunto. El Colegio de Abogados lo expulsó a usted de sus filas y a los pocos días el Consejo Transitorio de la Judicatura expulsó de la función judicial a varios miembros del directorio. Juan Vizueta, vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, al respecto, dejó registrado aquí lo siguiente en Contacto Directo. Veamos lo que dijo el doctor Vizueta. Únicamente se notificó con esta resolución de fecha 8 de agosto del 2011, en la que no se hace mención en lo absoluto de ninguna motivación. Yo había sido nombrado desde el año 97 y una vez más, por segunda ocasión, había participado para el cargo de conjuez. Y este es el acta expedida por el Consejo de la Judicatura, donde se hace referencia a la calificación que obtuve, 40 sobre 40, y asimismo se publicó por parte del diario El Telégrafo que dentro de los 91 participantes para los cargos de jueces temporales, obtuve la más alta calificación, en ese sentido 92 puntos, al igual que lo sucedido por el caso del fiscal general del Estado cuando adopté la posición de retirarme. A ver, entonces aquí el asunto es que el doctor Vizueta y otros de los miembros del directorio no fueron designados a dedo, sino que ganaron los concursos. Entonces, ¿hay o no retaliación en esta coincidencia? No la hay. Yo explico esto porque es importante anotar la cronología. El concurso que ellos hacen mención que supuestamente habrían participado no lo fue tal. Y en ese sentido hay 2 informes, tanto del Departamento de Recursos Humanos como el Departamento Jurídico del Consejo de la Judicatura, que establecen que eso que se llamó concurso por parte de ellos, que fue realizado en febrero del 2010, no fue como lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Primero, que no hubo convocatoria pública. Estos fueron unas cuantas carpetas que un vocal de la época del Consejo de la Judicatura metió en la Comisión de Recursos Humanos y a ellos, sin convocar a nadie más, se les calificó méritos. Se les tomó un examen con un extenso banco de 40 preguntas de verdadero y falso, sobre el cual el examen era sobre 10. Y además, después de haber sacado esas calificaciones, que era un poco difícil poder pasar con tantas preguntas, no se hizo tampoco impugnación ciudadana. Entonces no hubo ningún cumplimiento de lo que establece ni la Constitución ni la ley en ese caso puntual, ese concurso, para nombrar a jueces temporales y conjueces. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura de Transición, tal como lo hizo también con los jueces provisionales, resolvió dejar sin efecto dichos nombramientos, pero no lo hizo después de mi expulsión, lo hizo antes, fue una semana antes. Lo que pasa es que la notificación fue en días posteriores porque eso requiere cierto grado de operatividad local, que tiene que remitirse de Quito a Guayaquil. Ahora, en todo caso, el Consejo Transitorio está tratando de marcar distancias con el Consejo anterior y empezó removiendo pues a jueces temporales que habían sido designados a dedo, incluso así se salvó el Consejo de la Judicatura anterior del juicio político en la Asamblea, satisfaciendo a ciertos asambleístas. Ahora, pero no todos los casos tampoco que han sido nombrados a dedo.
como lo dice pues el doctor Bisueta, aunque usted señala que ese concurso no reunió todos los requisitos. Pero en el caso del diario El Universo se ha cambiado a 2 de los 3 jueces de la sala de lo penal a cargo del caso. Por ejemplo, en el caso del juez Carrión, ¿por qué fue separado? Él fue nombrado como juez provisional. Como juez provisional por parte del doctor Benjamín Ceballos, originalmente en la tercera sala de lo penal y tránsito, pero con el regreso de un juez titular que había sido destituido, obviamente él quedó sin efecto su nombramiento. Luego es nuevamente nombrado como juez provisional para la segunda sala penal y en esa se encontraba en funciones hasta un poco más de 2 semanas. Sin embargo, con la resolución general, que no se lo hizo por nombre, sino en general por el concepto como tal de jueces provisionales que fue a nivel nacional que se dejó sin efecto, también quedó él fuera de la función judicial como servidor en esa sala específica. Sin embargo, lo que el Consejo resolvió para efecto de no nombrar a nadie en ningún despacho fue incrementar las salas de conjueces, que fue un pedido expreso de la Corte de Pichincha y también de la Dirección Provincial de Guayas, en la cual ya no había suficientes conjueces para poder atender los requerimientos de las salas cuando se excusaban o recusaban. La sala de conjueces requería 3 conjueces para poder ser nombrados en cualquier caso que se solicitara, y aquí no había más que un conjuez en funciones que estuviera listo para poder integrarla, y eso impedía que se pueda integrar la sala de conjueces. Es en ese sentido que se le dijo: señores miembros de la función judicial, jueces provinciales, ustedes mocionen nombres y nosotros revisamos si cumplen con los requisitos establecidos en la ley, y se nombran provisionalmente hasta el concurso. Eso no debe tener un momento más allá de 2-3 meses. Ahora, aquí hay varias cosas. En efecto, esto de las coincidencias, como en el caso del Colegio de Abogados, en el caso del diario El Universo. En el caso del Universo, después de que se separó al juez Carrión, también se suspendió por un mes al juez Eduardo Guerrero Mórtola, lo cual en efecto, según las fechas, ya estaba decidido de antes. Pero aquí en su reemplazo se designó a Stevie Gamboa, al abogado Gamboa. Entonces, el asunto es: ¿por qué se designó a Gamboa si no constaba en el banco de elegibles para el área penal y tampoco cumple con el requisito que exige el Código Orgánico de la Función Judicial de haber ejercido la profesión por lo menos 7 años para ser juez de la Corte Provincial? A ver, según el Departamento de Recursos Humanos, sí cumplía con el tiempo para ser juez provincial, los 7 años. Segundo, fue mocionado por un juez de sala penal para ser conjuez del área. No es que ha sido mocionado en general para cualquier otro área como la civil o la laboral, sino que fue mocionado por un juez de sala penal para que fuera conjuez del área penal. No ha sido mocionado para otra área. Luego, si él efectivamente... Pero su experiencia profesional no es del área penal, porque, bueno, sí, pero porque el concepto de los suplentes es para que la gente lo entienda, como en el caso del fútbol. Si usted saca el arquero, pone otro arquero. Usted si saca un delantero, pone otro delantero. Aquí es lo mismo. Si es un juez de lo penal, tiene que ser alguien que sea experto en derecho penal. La responsabilidad de quien mociona recae justamente en esa persona, en el juez que de hecho sugirió su nombre. Ahora, pero este juez que lo mocionó a él, ¿de qué sala era? ¿Era de la misma sala de lo penal? No sé si era la misma sala, pero era sala penal. Pero era realmente cuando en esta resolución se ejecutó, la mayoría de los jueces que mocionaron nombres fueron salas penales, solamente un juez de sala laboral que mocionó nombres, ninguno de sala civil. Ahora, ahí también hay otra coincidencia, y el caso es de que el abogado Gutenberg Vera, que es el abogado del presidente de la República, es conjuez de la Corte. Entonces, este procedimiento de que un juez de la sala de lo penal, que aparentemente es un procedimiento que podría ser aceptable en un caso de emergencia como este, mocione a uno, y cuando hay un conjuez como el doctor Vera que ejerce la profesión, entonces es un procedimiento que realmente podría encontrar dificultades y estar viciado por este sistema de recomendaciones. Caso, eso justamente se acabó, eso en la partidocracia, era que los jueces titulares nombraban a sus suplentes, por ejemplo. Claro, efectivamente. Lo que ocurrió fue que en este caso no hay otra forma de llenar los vacantes para atender la urgencia y la emergencia de estos requerimientos que tenían las salas. En el caso puntual del caso del Universo, el doctor Gutenberg Vera no recomendó a Steve Gamboa, recomendó a otra persona, me parece, que según el Consejo no cumplía con los requisitos, en ese sentido no fue aprobado. Ahora, pero volviendo al juez Gamboa, tenemos que, según los documentos que se han presentado, él se graduó el 7 de mayo del 2004, pero recién se registra en la Corte el 15 de diciembre del 2005. Y legalmente es solo desde ese momento que se cuenta el ejercicio profesional. Además, es amigo íntimo del abogado Allen Berbera, según se ha visto por internet en estos días, y según el artículo 128, numeral 4 del Código Orgánico Judicial, a los jueces les está prohibido conocer o resolver causas en las que intervengan como partes procesales o coadyuvantes o como abogados, los amigos íntimos o enemigos capitales o manifiestos y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, en el primer caso, objetivamente, si no tiene los tiempos, será dejado sin efecto su nombramiento.
eso no hay duda. Si no tiene los 7 años, que es un requisito básico establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, su nombramiento no podrá estar en vigencia y obviamente será separado de ese banco de conjueces, y para el caso puntual deberá hacerse un nuevo sorteo. Recuerden que en este caso eso es un sorteo público, no hubo ningún tipo de sorteo escondidas, como en algún momento se pretendió decir, aquí un sorteo público. Sin embargo, insisto, si fuera por el tema de los años, eso es objetivo. En eso no hay vuelta que darle. Y en cuanto a la amistad, es un tema que le corresponde tanto al mismo juez excusarse si fuera del caso, o a la parte que se considere relacionada por obviamente su derecho a la imparcialidad en la justicia que se vea afectado, presentar una recusación. Pero como consejo no nos queda más que esperar lo uno o lo otro. Sin embargo, insisto, en el primer caso es objetivo. Si no estuvieran con los años completos, no tiene cómo ser nombrado. Ahora, usted está referido a los sorteos. Usted antes estuvo como director provincial de la Judicatura aquí en Guayas y Galápagos. Y en efecto tenemos nosotros que hay un reglamento de sorteos, ¿verdad? Entonces, aparentemente estos sorteos, yo le digo aparentemente porque no estoy seguro y por eso se lo pregunto a usted que estuvo a cargo de esto, no se han efectuado electrónicamente, sino con el sistema antiguo de la tómbola, que se sustituyó por el sistema electrónico justamente por las irregularidades que habían. Era conocido que en esta famosa tómbola se pone una ficha que está fría o caliente. Eso ocurría hasta en la FIFA. Fue famoso una vez que Lothar Matthaus, cuando estaba escogiendo uno de los grupos del Mundial, se lo veía cómo escogía. Entonces, ¿cómo se escogió esto? ¿Hubo sorteo electrónico o hubo el sorteo de la tómbola? El sistema de sorteos electrónicos se encuentra ya implementado en la Corte hace muchos años para causas judiciales. Esto es un tema administrativo de sorteos para escoger jueces dentro de un banco de elegibles. Para eso específicamente el sistema informático no estaba Exacto, acopado, así dice el reglamento, que es para causa. Pero la razón de ser fue que había esta irregularidad. Entonces, volver al sistema de la tómbola para sortear los jueces. Porque para que fuera así, fuera que en algún momento sí se hacían los sorteos de manera electrónica de jueces, y no se hacían así. Nunca se han hecho realmente. Por eso, nunca se han hecho. Pero no también debería hacerse. Sí, por supuesto, pero el sistema no estaba implementado a la época. Lo que estaba implementado era exclusivamente para causas, sorteo de causas, no para sorteos administrativos en caso de excusas o recusaciones en el Consejo de la Judicatura. Poniendo una vez que estuviera implementado se puede hacer sin ningún inconveniente. Pero en este caso creo que fue bastante transparente y fue un acto público el hecho del sorteo que se realizó sobre el caso del Universo, ¿no? Puntualmente hablando. Abogado Yávar, gracias por su participación en Contacto Directo.